Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de seguros para autos, cuáles son las compañías más económicas para asegurar tu 0 kilómetro. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar la situación y las perspectivas de la economía internacional con la visita del economista Jorge Castro. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con la presencia, como siempre, de Santiago Chelala. También está con nosotros Miguel Cielonca para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. Y con toda la información de seguros nos acompaña hoy Agustina Martínez Bassi, en reemplazo de Yamil Escala, que no pudo ser parte del programa en esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, Gracias por estar una vez más aquí. Muy Y amable. vamos a arrancar, tenemos mucha información para hoy, así que vamos a comenzar hablando, y como siempre hacemos, con la actualidad económica. Y se conocieron los detalles en los últimos días de la reforma impositiva que se debatirá en los próximos días en el Congreso. Y como habíamos señalado, ¿no?, cuando comenzó a conocerse de qué venía este tema, se va en la dirección correcta, pero se trata de un proyecto, de una reforma que no brinda una solución de la magnitud, ¿no?, que la economía argentina requiere. Así es, Ale, se conoció finalmente el proyecto del Ejecutivo, más de 250 páginas, así que hay que armarse de paciencia para leer un poco cuál es la propuesta del gobierno. Una propuesta que seguramente sufrirá muchos cambios en el Congreso. Va a haber que negociar artículo por artículo los cambios que se va a querer hacer. Por de pronto, bueno, el presidente Macri ya se dio al lobby de los gobernadores de las provincias vitivinícolas y, bueno, sacó de agenda lo que era el impuesto al vino. El otro impuesto que también fue bastante discutido en la semana es el impuesto a las bebidas gaseosas, que finalmente sí ha quedado dentro del proyecto. Pero bueno, quizás la noticia más importante de la semana, mientras se comienzan a dar estas discusiones, tiene que ver a lo que pasó ayer en la legislatura bonaerense, porque María Eugenia Vidal logró aprobar también un set de reformas impositivas que, siendo un antecedente importante, la baja de ingresos brutos. El presidente Macri todavía tiene por delante la negociación con los gobernadores para bajar este impuesto, que es uno de los más distorsivos que tiene el sistema tributario argentino y para el cual necesita la venia de los mandatarios provinciales. Así que de aquí a fin de año va a haber mucha tela que cortar en lo que es reforma tributaria, hay que estar muy atento. Mientras tanto, bueno, seguimos recibiendo críticas por derecha y por izquierda, ¿no? Por derecha dicen que el recorte es poco, que 1,5% del PBI es insignificante en relación a lo que es la presión tributaria en Argentina, y por izquierda, por supuesto, critican tanto el ajuste o la nueva fórmula de ajuste a los jubilados y la reforma laboral que baja el tope de indemnizaciones principalmente. Lo que es claro es que los avances que no se logren con esta reforma impositiva que está impulsando el Congreso se van a tener que compensar en otros ámbitos, por ejemplo, como vos mencionás, con una reducción importante de ingresos brutos a nivel provincial, o bueno, llegado el caso, si no se avanza en los distintos frentes que existen, esto va a terminar a la larga o a la corta en una nueva devaluación, ¿no?, como ha sido la historia habitual en nuestro país. Sí, Ale, mientras tanto hay que prepararse para algunos cimbronazos. Hay un aumento previsto de 6% de las prepagas para diciembre, de más del 40% en algunas tarifas de servicios públicos, así que los desequilibrios heredados del gobierno anterior están lejos de solucionarse por ahora. Muy bien, bueno, vamos a seguir hablando de estas cuestiones a lo largo del programa, pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de seguros para autos. ¿Cuáles son las empresas más económicas para asegurar tu 0 kilómetro? Así es, hoy te presentamos dos cotizaciones para tu vehículo 0 kilómetro, dos seguros, un terceros completo y un contra todo riesgo. Como siempre lo hacemos con un ejemplo específico, en este caso el de un Volkswagen Gol Trend, un 0 kilómetro, para que después vos busques tu modelo, aquel que se ajuste más a tus necesidades y a tu presupuesto. Vamos a ver el costo mensual de las compañías más económicas que hay en el mercado. Mirá, La Caja, 1.444 pesos por mes, Provincia, 1.456 pesos, Victoria 1.526, Sancor 1.528, QBE 1.612 pesos por mes. Tenemos otros, miren,
San Cristóbal 1670, Federación Patronal 1675, Allianz 1682, Zurich 1715, Rivadavia 1732 pesos por mes. Esto es un terceros completo para tu auto 0 kilómetro. También está el seguro contra todo riesgo, mismo modelo, un Volkswagen Gol Tren con una franquicia que gira en torno a los 7.000 pesos. Estos son los precios por mes. Provincia 2.124 pesos, Federación Patronal 2.236, Sancor 2.345, Victoria 2.356, La Caja 2.364 pesos. Hay otros. Ahí termina. Perfecto. San Cristóbal 2.374, Rivadavia 2.511, Allianz 2.531, Zurich 2.589 y QB por 2.651 pesos por mes. Muy bien, información muy importante para obtener el mejor precio por tu seguro. Vamos a cambiar de tema y vamos a comenzar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y tras 5 ruedas consecutivas de baja, finalmente hoy se recuperó el Merval. ¿Es así, Miguel? Así es, Alejandro. Como bien lo nombrás, venía en una fase de corrección. Es importante igual reconocer que aún habiendo corregido en estas 5 ruedas que vos mencionabas... Disculpa, Miguel, 1.500 puntos de baja, ¿no? Si no me equivoco. No, en realidad desde el máximo estamos hablando... Sí, tenés razón, son 1.500. Son 1.500 en 5 días, ¿no? Lo que también hay que tener en cuenta es que igual estamos al nivel que teníamos justo antes de las elecciones de octubre. Un dato importante, ¿no? Los árboles no crecen hasta el cielo, es una corrección sana, saludable. Y lo bueno de hoy es que pegó una buena reversión, o sea, estuvo 2% abajo y terminó casi 3% arriba, de manera que, bueno, ahora lo que necesitamos es que los mercados internacionales no vengan para atrás, y con eso yo espero un mejoramiento en las próximas jornadas. Bueno, pues el viernes me vas a comentar si esta caída del Merval dejó alguna oportunidad, ¿no? Para aquellos que están así buscando alguna alternativa de inversión, ¿no? Muy bien. Ok, bueno, con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, ya estamos de regreso y como hacemos siempre vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Comenzamos con la situación de una entidad bancaria y con información sobre una nueva línea de crédito para pymes. Así es, mientras sale información de bancos aquí en pantalla, les cuento que a los préstamos hipotecarios, personales y prendarios ajustados por UVA, también se están sumando los préstamos para pymes, también indexados por inflación. Así que ya saben, pequeños y medianos comerciantes tienen en el Banco Ciudad disponible una línea para pymes ajustada también por UVA. Cambiamos de tema, y de acuerdo a lo informado ayer por el INDEC, entre enero y octubre la inflación alcanzó el 19,4%. Cuando restan 2 meses para que finalice el año, se encuentra de más de 2 puntos porcentuales por encima de la meta del Banco Central para todo el 2017. Agustina Martínez Bassi conversó con la gente sobre este tema. Le preguntó a la gente si creen que el desempeño del gobierno contra la inflación es el adecuado y si piensan que hay que seguir por este camino. ¿Cómo evalúas el gobierno en su lucha contra la inflación? Creo que lo está haciendo bien. Por supuesto que no es una tarea que es fácil de hacer, de realizar. Tiene 2 años de gobierno nada más. 5 puntos. ¿Por qué? Y porque creo que no están haciendo impuestas o las cosas bien. Hay varias fallas. Negativo. ¿Por qué? Porque considero de que no, los precios suben y los salarios no. ¿Cómo encontrás los precios? Los precios muy caros. Y en algunos lugares, algunos excesivamente caros, depende del lugar que uno vaya. Sí están los precios más altos y yo considero de que no le están dando un soporte. ¿Qué habría que hacer diferente? Diferente, habría que aumentarle a los jubilados, aumentarle a los trabajadores. Creo que hay que tomar otro camino. Y no habría que ajustar tanto a los jubilados. Yo creo que van por buen camino, pero que realmente la gente no está conforme porque realmente antes los impuestos eran regalados, pero ahí estamos pagando las consecuencias que ahora que venga el verano vamos a ver si tenemos luz.
Un desenlace, Santi, que habíamos anticipado prácticamente desde que se lanzaron, ¿no?, estas metas de inflación que lucieron, ¿no?, desde un principio excesivamente ambiciosas. En favor del Banco Central, hay que decir que no es fácil responder a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué habría sucedido con la inflación de este año si las metas hubieran sido más elevadas, ¿no? Y también, Ale, si la tasa de interés hubiera sido más baja. Recordemos que esta semana también se caracterizó porque el exministro Alfonso Prat salió a decir que le parecía mala la política del Banco Central de tener una tasa de interés tan alta, que también es una postura, parece, de parte del gobierno. Así que uno podría preguntarse, ¿y qué pasaría con la inflación si las tasas serían más bajas? Nos hemos quejado acá, Santi, justamente de las elevadas tasas de interés que, bueno, a nuestro juicio no tienen un impacto significativo sobre la tasa de inflación. Es igual una materia de debate, ¿no?, entre los economistas, así que no lo vamos a continuar acá. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y hubo un tema esta semana que generó controversia, malestar en algunas compañías de seguros, porque trascendió que la Superintendencia de Seguros de la Nación emitiría mañana una normativa que impone restricciones a las inversiones de las compañías de seguros en el activo del año, las LEVAC. Sí. Lo que está trascendiendo es que mañana hay reunión con los supervisados por la Superintendencia de Seguros de la Nación y se habla de una nueva normativa que lo que apunta es modificar las políticas de inversión de las compañías. Se habla de que se va a crear un nuevo inciso, un inciso M, y que el objetivo es que en ese inciso M las compañías de seguros inviertan en nuevas clases de activos asociadas a la reforma del mercado de capitales, como son los fondos cerrados, los fondos de infraestructura, las letras hipotecarias. La palabra inciso, ¿no?, genera cierta urticaria, ¿no?, entre los empresarios del seguro, ¿no? Sí. Después la experiencia, ¿no?, del inciso K del kirchnerismo, ¿no? Empezó con el inciso Q hace muchos años. Los que tienen memoria, se llamaba inciso Q antes de pasar a inciso K. No conocemos exactamente los detalles de ese cambio en las políticas de inversión. Lo que se está comentando es que las compañías de seguros no podrían hacer compras de LEVACs de ahora en más y que entonces al cabo de unos meses los vencimientos los tienen que volcar a ese inciso M, o eventualmente se les va a dar la posibilidad de una transición comprando letes, o sea, títulos de la Tesorería Nacional en pesos. Sin profundizar mucho más, debo decirles que tengo algunos reparos sobre esto, en el sentido, y creo que el principal reparo es que hay distintos tipos de compañías de seguros, que el argumento que tiene el regulador es que con inversiones de más largo plazo se calza mejor el balance con pasivos de largo plazo, y no todas las compañías son iguales, o sea, compañías de retiro y de vida tienen pasivos largos y para ellas tiene más sentido, pero las patrimoniales tienen pasivos de muy corto plazo, así que llevarlos a comprar un fondo cerrado inmobiliario no tiene buen racional, digamos. Esperemos que se contemplen estas cuestiones en la normativa que finalmente salga. Ahora vamos a cerrar, como hacemos siempre el bloque, respondiendo precisamente sobre la situación de una compañía de seguros y como siempre hacemos con alguna información adicional. Y mientras vemos la información en pantalla, te contamos que lanzaron unos seguros que evalúan el comportamiento al volante. Se trata de la empresa Volkswagen, que utiliza tecnologías telemáticas que envían y reciben información sobre cómo se conduce para poder efectuar descuentos en las primas de los clientes. ¿Qué significa esto? Que el total de la póliza se va a calcular exactamente según el grado de seguridad con el que se conduzca. Esto lo hacen las compañías para mejorar la seguridad vial y también para premiar de alguna forma a aquellos que respeten las reglas de tránsito. Se está implementando ya en Europa y en Estados Unidos. En el 2018 desembarca en Japón y no se descarta, pero puede ser que llegue a nuestro país. No por ahora, pero la tecnología está. Una buena iniciativa, esperemos que así sea, que llegue a nuestro país. Cerramos así el bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Jorge Castro.
Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Jorge Castro para analizar la situación y perspectivas de la economía internacional. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, gracias por estar una vez más Por favor, aquí. gracias por invitarme. Bueno, esta semana se conoció, ¿no?, que la crisis en Venezuela sumó un nuevo capítulo al confirmarse, ¿no?, el incumplimiento en el pago de vencimientos de la deuda pública de este país. No termina de tocar fondo, ¿no?, la crisis en Venezuela. Este es un punto de inflexión en la larga ya crisis venezolana. Como una agonía, porque es el default de la deuda pública. No hay default parcial. El hecho fundamental a tomar en cuenta es que en este momento las reservas del Banco Central de Caracas son menos de 10.000 millones de dólares. Como Argentina en el 2002, ¿no? Exactamente, y en el próximo año, simplemente por los intereses de la deuda pública de 150.000 millones de dólares, hay que pagar más de 10.000 millones de dólares de interés. Venezuela ha declarado en forma parcial el default de su deuda pública. 2 de las 3 evaluadoras de riesgo de la economía mundial han establecido que ya la situación de default ha ocurrido. La importancia que esto tiene para el proceso venezolano es que de inmediato se ponen en marcha las medidas de parte de los acreedores financieros internacionales tendientes a asegurar el cobro de sus activos que han sido dejados de pagar por el gobierno de Venezuela. Lo que esto significa embargos a la producción petrolera y embargos a la cadena de refinerías que tiene Venezuela, Pemex, Petróleos Venezolanos, tienen los Estados Unidos. Esto significa que el único resorte que tiene hoy Venezuela para conseguir dólares provenientes de las exportaciones petroleras quedaría cerrado. En ese caso, la larga crisis de más de 3 años de la economía venezolana, derivada en forma directa de la caída del precio del petróleo, adquiriría un punto de inflexión al generalizarse los embargos de sus exportaciones petroleras, que son más del 98% del total de sus exportaciones este año. ¿Vos crees que esto va a provocar la caída del gobierno de Venezuela? No, yo creo que lo que acelera es el proceso de desintegración social, política y económica que experimenta Venezuela. Venezuela se está transformando a la vista, y ahora se ha acelerado, en un estado fallido, un estado donde las estructuras estatales se han desintegrado en forma acelerada. Por eso es que el proceso de Venezuela no puede asimilarse a una exacerbación de la confrontación entre un presidente autoritario, que sería Nicolás Maduro, y una posición democrática que controla el Congreso de Caracas. El presidente Nicolás Maduro, lo que está ocurriendo con él en este momento es que las bases de su poder político se están desintegrando a la vista, y este default de la deuda pública venezolana lo que hace es acelerar en forma vertiginosa este proceso de desintegración. ¿Crees que la salida de esta situación es inminente o se puede extender en el tiempo? Bueno, Venezuela es el país de las grandes movilizaciones de la marginalidad venezolana, es el país de los caracasos. Desde el año 59, caída de Marcos Pérez Jiménez, hasta el año 89, que es el último caracazo que ha ocurrido durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, hubo 5 caracasos en la historia venezolana. Esto está directamente vinculado con el hecho de que Venezuela ha perdido la capacidad de compra en el exterior, al carecer de recursos provenientes de la renta petrolera por la caída del precio del petróleo. Por eso el dato estratégico a tener en cuenta siempre respecto a la situación venezolana es que la demanda venezolana de alimentos en más de un 70% es necesariamente satisfecha del exterior. Claro. Venezuela no se autoabastece de alimentos. Por eso es que hoy, en un sentido estricto, no metafórico, no catastrófico, sino descriptivo, hay hambre en Venezuela. Y esto se debe fundamentalmente porque hay carencia de alimentos básicos para la población venezolana. Y los más afectados por esta situación son los sectores marginales, excluidos del Gran Caracas. Claro. Jorge, te cambio un poco de tema porque hubo una reunión muy importante entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China. ¿Qué consecuencias puede tener esa reunión para la economía global?
Bueno, esta visita de Estado de 3 días que realizó Donald Trump a la República Popular, se firmaron acuerdos por 253.000 millones de dólares entre empresas chinas, empresas norteamericanas, destinadas fundamentalmente a aumentar las inversiones de las empresas chinas en la economía norteamericana y al mismo tiempo multiplicar las inversiones de las transnacionales norteamericanas en el mercado chino. El punto más crítico y más relevante de lo que ha sucedido en estos 3 días en Beijing entre Donald Trump y Xi Jinping es que en este momento la mayor empresa manufacturera norteamericana, que es General Electric, se encuentra prácticamente al borde de la quiebra en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, en esta misma semana, ha firmado un acuerdo con el Fondo de la Ruta de la Seda, que tiene más de 50.000 millones de dólares de capacidad de inversión, para establecer para la Ruta de la Seda una plataforma productiva que le permite pensar que la situación de quiebra o virtual quiebra que se encuentra enfrentando en los Estados Unidos ha encontrado con la Ruta de la Seda y la presencia de General Electric, la principal empresa manufacturera norteamericana, el camino de superación. Ahora, también hay mucho temor por lo que pueda pasar si los Estados Unidos finalmente deciden subir la tasa de interés. ¿Pensás, lo que puede pasar en la Argentina, ¿no?, en los países emergentes, ¿no?, si los Estados Unidos comienza a funcionar como una verdadera aspiradora de inversiones a nivel mundial? ¿Pensás que eso es un escenario posible? La razón por la cual la economía norteamericana se transforma en una aspiradora de las inversiones del mundo está en relación directa a cuando la economía norteamericana vuelve a crecer. Esto ya ha ocurrido. La inminente sanción por el Congreso norteamericano del recorte de impuestos que impulsa el gobierno de Donald Trump va a multiplicar esta tendencia al crecimiento económico y por lo tanto va a incrementar también el valor del dólar. Y esto va a sumarse el posible aumento de la tasa de interés de corto plazo dispuesta por la Reserva Federal. Esta semana, Jorge, se conoció precisamente una carta, ¿no?, de un grupo de millonarios norteamericanos oponiéndose a esta reforma impositiva, ¿no? ¿Te sorprendió esta postura? No, porque esta es... No, porque uno dice los millonarios norteamericanos se benefician, ¿no?, con esta reforma impositiva y sin embargo se oponen a ella, ¿no? Pero este recorte de impuestos, cuya característica fundamental es que la tasa máxima del impuesto a las ganancias para las empresas norteamericanas disminuye de 35% a 20%, fundamentalmente beneficia a 2 sectores, 2 protagonistas de la economía norteamericana. En primer lugar, a las empresas estadounidenses, no a los titulares de las empresas norteamericanas. Esta es el nivel de ganancias, de pago de impuesto a las ganancias que se reduce, es el impuesto a las ganancias corporativo. Por lo tanto, es posible que los titulares de esas empresas paguen más en términos de ganancias individuales que lo que han pagado en la etapa previa a este recorte de impuestos que se aproxima. Muy bien, bueno, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Nos vamos entonces con el análisis de Jorge Castro sobre los importantes hechos que se están desarrollando en la economía internacional en estos últimos días. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.